Bueno, ahora sí podemos comenzar mientras se sigue sumando gente. Les doy la bienvenida a todas y todos a esta nueva instancia del ciclo de charlas en el marco del proyecto Hackathon por el Agua. Yo soy Santiago Mayagray, soy director ejecutivo de la Fundación Ingeniería Sin Fronteras. Para mí es un gusto estar en esta instancia con ustedes y poder acompañar a Rubén y al equipo de CDM Smith en esta charla. Antes de poder darle el pase a CDM Smith para que pueda comenzar con la charla y la temática, quiero presentarles muy brevemente el proyecto Hackathon por el Agua para que quienes no lo conozcan puedan interesarse y sumarse y participar de todas las instancias que estamos generando. La Hackathon por el Agua es un proyecto que nace desde la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, en conjunto con la Fundación Ingeniería Sin Fronteras Chile, en la que participan y colaboran más de 15 organizaciones, entre las que se encuentran universidades en 7 regiones y también, por supuesto, CDM Smith. Por este proyecto esperamos generar soluciones innovadoras y escalables a la crisis hídrica que se vive en Chile. Generaremos este tipo de instancias todos los miércoles a las 6 de la tarde hasta que comience el evento Hackathon por el Agua. Los estudiantes y las estudiantes de las universidades participantes pueden sumarse e inscribirse para generar las mejores soluciones a los desafíos que nos enfrentamos en la crisis hídrica de Chile. Los mejores equipos podrán participar de un proceso de incubación con OpenBuchef y los mejores equipos recibirán un pequeño financiamiento para poder ejecutar los prototipos. Estamos listos para comenzar. Voy a dejarles en el chat la página web de la Hackathon por el Agua y también las redes sociales para que puedan enterarse de las instancias que se vienen. Para no perder más tiempo, vamos a dar comienzo. Les recuerdo que pueden dejar sus preguntas y respuestas al equipo de CM Smith en la sección correspondiente y al final daremos tiempo para poder responder. Eso, le doy el pase a Eugenio para que pueda presentar al equipo de CM Smith y también la charla que nos entregarán hoy. Adelante, Eugenio. Hola Santiago, Eugenio me comentó que tenía problema de conexión, entonces voy a partir con la primera parte de la presentación y después que yo continúo. Perfecto, Rubén, muchas gracias y adelante, Eugenio. Perfecto. Primero voy a partir con la agenda de lo que vamos a conversar hoy día en esta sesión. Vamos a partir con la presentación de nuestra compañía, básicamente, y después vamos a ir en profundidad a analizar el contexto hídrico en Chile. Como decía bien Santiago, hoy día estamos en un escenario hídrico bien difícil, y ahí vamos a explicar las razones, los hechos de por qué estamos en esta situación. Y después, en la parte central de la presentación, nos vamos a enfocar a los conceptos básicos, ¿ya? Y las soluciones, ¿cierto? Soluciones técnicas factibles que existen hoy en día, que es la desalación y el reuso, ¿ya? Vamos a hablar de los desafíos legales, ¿cierto? ¿Cuáles son las dificultades que podríamos encontrar en algunos proyectos por el lado legal, desafíos técnicos? Y finalmente vamos a discutir por los desafíos de las estrategias de ejecución de estos proyectos y hacia dónde vamos como gestión hídrica, ¿ya? Un breve contexto de la introducción de CM Smith, ¿cierto? Nosotros somos una empresa global de ingeniería, ¿ya? La casa central está en Boston, tiene más de 70 años de experiencia en Estados Unidos. CDM ha desarrollado los proyectos de infraestructura y suministro de agua más importantes de Estados Unidos, y tenemos presencia en 24 países con 125 oficinas y más de 5.000 empleados en el mundo. Para darle un contexto, nosotros somos la empresa número 4, ¿cierto?, en empresas consultoras de agua. Somos la empresa número 10 en gerenciamiento de programas de construcción. Somos la 11, ¿cierto?, en tratamiento avanzado de aguas y aguas residuales. Y tenemos proyectos de infraestructura bastante importantes. Por ejemplo, aquí, solamente para dar un ejemplo, esta foto es un proyecto de una marina barge que se hizo en Singapur,
Es un proyecto que demuestra todos los conceptos de lo que se llama la integración de gestión urbana del agua, ya que esta infraestructura permite evacuar cierto agua cuando hay exceso, permite almacenar agua y permite también dar un uso recreacional al agua, como se ve en la foto. Tiene todo un principio de arquitectura, ya que es muy típico de Singapur. Otro proyecto relevante que tenemos, por ejemplo, un túnel de diámetros importantísimos que tenemos como infraestructura, un túnel que estamos haciendo en Egipto. Nuestra oficina en Chile, hoy día somos 30 trabajadores y tenemos disciplinas técnicas por el lado de proceso, hidráulica, mecánica, estructura civil e instrumentación. Y hoy en día nos encontramos bien activos desarrollando proyectos de gestión, diseño y construcción, y también consultoría en concesiones sanitarias e infraestructura, ¿ya? Y estamos muy activos en hacer consultorías para empresas sanitarias, para empresas mineras y del rubro de energía, ¿ya? Y acá tenemos una foto de nuestra oficina en Santiago, de todo el staff de la oficina de Chile. Y un poco una breve introducción mía, básicamente. Yo soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, ya egresé el 2006, y posteriormente hice un magíster, una especialización en abastecimiento de agua en Holanda, en UNESCO IH, en Delft, en Holanda. Y luego, digamos, me dediqué 7 años a servicios de consultoría, y luego pasé 7 años en empresas internacionales dedicadas especialmente al área de desalación, ¿ya? Hoy en día estoy trabajando en CM Smith en 2020, tengo varias publicaciones en conferencias en suministro hídrico de desalación y también desarrollo actividades como docencia en suministro de agua. Y ahora voy a pasar al contexto, ya lo que es lo básico de la presentación. Esta lámina aquí les pretendo explicar básicamente la situación actual de Chile como problemática hídrica, ¿ya? En primer lugar, estos son datos obtenidos del Balance Hídrico Nacional, ¿ya? El Balance Hídrico Nacional lo que nos dice, este balance hídrico lo hace el Ministerio de Obras Públicas, lo que nos dice es que, por ejemplo, en el periodo entre el 85 y el 2015 han bajado las precipitaciones en la zona centro-norte del orden del 29% y en la zona sur del orden de un 10%. El Balance Hídrico Nacional también nos entrega un pronóstico a futuro en los próximos 30 años, a partir del 2030, y es bastante pesimista, por decirlo así, porque lo que se ve, por ejemplo, en la zona centro-norte es que las precipitaciones van a seguir bajando. En la zona sur las precipitaciones van a bajar aún más de lo que venían pasando en el periodo anterior, vamos a bajar 40%, y por el lado de la escorrentía, ya los flujos que fluyen a través de los diferentes ríos en la zona centro-norte y sur, van a bajar un 50%, y un 25% en el sur, ¿ya? Y si a eso le sumamos además que, dado todo el tema que sabemos de cambio climático, las temperaturas van a estar subiendo en los próximos 30 años de 1 a 2,5 grados, y nos trae otra problemática, que sabemos que todas estas cuencas, sobre todo las cuencas centro-norte, son cuencas nido-pluviales, en donde la nieve, ¿cierto?, representa un aporte importante escorrentía en la época de verano. Este aumento de temperatura hace retroceder la línea de nieve, hace aumentar el área pluvial y hace disminuir, ¿cierto?, la disponibilidad hídrica, ¿ya? Y hace más frecuente estos eventos como lo que estamos viendo en la cuenca del Maipo, con escorrentías, remociones en masa, ¿cierto?, escorrentías en áreas donde usualmente había nieve, ¿ya? Y eso nos trae también desertificación y otras consecuencias, ¿ya? Todo ese conjunto de factores nos llevan a que los sistemas hídricos están cada vez más estresados, ¿ya? Y la oferta de agua, es decir, lo que los acuíferos, los ríos nos ofrecen para extracción, es cada vez menor. Y por otro lado, tenemos una demanda cada vez creciente por el lado de la industria de agricultura, la industria minera, la industria urbana, el desarrollo urbano también. Las ciudades siguen creciendo, Santiago, Antofagasta, la región de Valparaíso siguen creciendo, ¿cierto? Y por lo tanto las demandas siguen aumentando. Entonces, como conjunto tenemos un desbalance en donde la demanda es mucho mayor a lo que ofrecen los sistemas hídricos tradicionales, ¿ya? Y en ese contexto, por poner los números, acá también, datos obtenidos en la literatura, vemos que tenemos un déficit, por ejemplo, en Santiago, tenemos una región metropolitana, una disponibilidad de 910 millones de metros cúbicos hora, mientras que la demanda es de 1030 millones de metros cúbicos hora. En la región de Valparaíso, el mismo escenario, ¿cierto? En magnitud un poco diferente, pero básicamente estamos hablando de un déficit importante. En Valparaíso hablamos de 200 millones de metros cúbicos como déficit, es decir, que no es agua disponible para satisfacer la demanda. Ya lo mismo pasa en la región de Atacama, ¿ya? Y además de esto, ocurre también deterioro de las calidades de agua, ¿ya? Aquí este gráfico demuestra, por ejemplo, la perspectiva de las distintas calidades de agua a lo largo del país, ¿cierto? En el norte del país vemos que
han habido ciertos eventos típicos, por ejemplo, de contaminación de agua, más que contaminación, a veces ha sido incluso un fenómeno que lleva muchos años pasando, casi a veces natural. Tenemos el arsénico en la primera región y en la segunda región, que son un fenómeno bastante conocido, bastante investigado, ¿ya? Y presencia de otros metales trazas que son también producto de la actividad minera, ¿ya? Esa es en la zona norte. Y en la zona centro-sur, también tenemos estas actividades mineras que podemos asociar también a arsénico, también a sulfato, a cobre y otros metales trazas, pero también la industria de agricultura, a través del uso intenso de pesticidas y otros químicos que se utilizan en la agricultura, ¿ya? Que se utilizan y van al suelo y percolan, ¿cierto?, al acuífero, nos generan estas contaminaciones de nitrito y nitratos, que también han reportado en Chile que han habido estos contaminantes, ¿cierto?, presentes en aguas subterráneas y se asocian al efecto de estos pesticidas, ¿ya? En la zona sur, menos desafío en cuanto a calidad del agua, a algunos metales traza, pero en general la zona sur presenta calidades de agua relativamente excepcional en comparación a la zona norte y sur, norte y centro-sur. Y respecto a las calidades de agua, a la medida que se van deteriorando, también van haciendo más costosos ciertos los tratamientos, ¿ya? Y ahí también hay algunos desafíos por el lado también de las normas técnicas aplicadas. Aquí, por ejemplo, solo por citar que para uso de riego necesitamos la norma 373, y muchas veces puede pasar que incluso uno mira unas ciertas cuencas y las calidades de agua ni siquiera cumplen las normas de riego, cuencas que no tienen ninguna otro, ¿cómo se llama?, cambios de calidad de agua, sino que uno tomaría una muestra, ya no cumpliría norma de riego, ¿ya? Entonces, para darle contexto, es que las calidades de agua hoy día están siendo deterioradas a lo largo del país por estas razones que explicaba anteriormente, y eso nos lleva, y en este gráfico lo resumo, básicamente a que estos factores, ya por el lado de que el incremento de la demanda de agua, ya cada vez la vulnerabilidad constante de los sistemas hídricos, ya tanto acuíferos como la escorrentía de los ríos, que vemos que está disminuyendo, y el deterioro de las calidades de agua nos llevan a pensar como ingenieros cuáles son los desafíos, cómo podríamos abordarlo técnicamente, ¿ya? Y ahí nosotros planteamos que el desafío técnico y la solución va por el lado de la desalación y el reuso. Por el lado de desalación, y esto de nuevo también para darle un contexto, aquí este gráfico estaba mostrando un mapa de la zona norte y zona central, ¿cierto? Y este gráfico está mostrando en base a datos de la Dirección General de Agua, los datos de distintas estaciones pluviométricas y fluvimétricas, y acá se fijan, se ve el déficit de agua que tenemos en la escorrentía, ¿ya? Aquí básicamente el ejercicio que se hizo se tomó el mes de abril 2021 y se comparó con el periodo del 81 al 2010, ¿ya? Y se vio, por ejemplo, ejemplo concreto, el río Copiapó, una baja del 62%, en la zona también que está súper estresada, hoy día ha aparecido también en los diarios la noticia, la zona Petorca La Ligua, se fijan con 84 y 80% respectivamente de disminución de su escorrentía, ¿ya? Y eso es lo que alguna vez se ha denominado como el terremoto del agua, o sea, básicamente no hay agua en esas zonas para desarrollar ninguna actividad económica. ¿Ya? Eso nos trae un tremendo estrés y está ocurriendo en distintas cuencas en la zona norte y centro-norte, ¿ya? Y la desertificación también que está avanzando, ya no es propiamente tal de la tercera y está evolucionando hacia la cuarta región. Ya este gráfico está demostrando este hecho, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son los desafíos? ¿Cuál ha sido la respuesta, ¿cierto? Por el lado del lado de proyecto, por el lado de tecnología, y ahí vamos a hacer un zoom en la zona norte, es la desalación, ¿ya? En la zona norte, acá, es donde se concentran la mayor cantidad de proyectos, tanto de operación hoy en día y futuros proyectos de plantas desaladoras, ¿ya? Aquí a la izquierda se muestran las diferentes plantas desaladoras que hoy día se encuentran operando, ¿ya? Plantas desaladoras que llevan bastantes años, por ejemplo, Desaladora Norte, la desaladora de agua Antofagasta, ¿cierto?, que suministra agua para Antofagasta, y lleva operando aproximadamente 2006. Tenemos Minera Escondida, que tiene operando una planta hoy en día cercana a los 4.000 litros por segundo. Distintas plantas para distintos usos mineros, ¿ya? Por la zona de la cuarta región tenemos, perdón, tercera región, Candelaria, Cerro Negro, Manto Verde. Y por el lado de proyectos, van a haber a futuro proyectos por el lado municipal, como por ejemplo tenemos la planta Arica, tenemos la planta, por ejemplo, de distintas plantas que están habiendo por el lado minero, Quebrada Blanca, Coyahuasi, grandes capacidades, grandes impulsiones de agua, transmisión de agua desde la costa hasta los sitios mineros, futuras expansiones de proyectos de agua de suministro municipal, como por ejemplo Antofagasta, y bueno, acá también tenemos más proyectos mineros, a destacar por ejemplo Dominga, Aguas del Valle, que está impulsando su proyecto en la región de Coquimbo, con una capacidad de 1.200 litros por segundo,
también en Caldera, que hoy día ya se encuentra en etapa de producción, ¿cierto? Caldera, una planta de 450 litros por segundo para suministrar agua para Caldera. Entonces, básicamente la respuesta por el lado técnico ha sido la desalación. Tenemos una gran cantidad de capacidad instalada en desalación para responder a este estrés hídrico. ¿Ya? Ahora, por el lado del reuso, y este gráfico nos permite evidenciar, digamos, la oportunidad que tenemos en reuso. ¿Ya? Acá a la izquierda vemos la cantidad de metros cúbicos por segundo que son descargados como agua servida. ¿Ya? Y aquí vemos caudales bastante importantes: región metropolitana casi 18 metros cúbicos por segundo, la región de Valparaíso 4,4 metros cúbicos por segundo. ¿Ya? Y el gráfico aquí al centro muestra un poco la distribución, ¿ya?, de la cantidad de agua que es descargada a cuerpos superficiales convencionales, ¿ya? Río, acuífero, o a veces descargas también a lago, por ejemplo. Pero básicamente la mayoría de la cantidad de agua que va a río, 75%, pero tenemos una gran oportunidad en la descarga que va al mar. Si se fijan, 23%, que son estos emisarios típicos que existen, seguramente ustedes alguna vez han escuchado, ¿cierto? Los emisarios que están en la costa, que descargan aguas servidas tratadas, ya en zonas como Valparaíso, La Serena, Iquique, Antofagasta, ¿cierto? Son una gran cantidad de metros cúbicos por segundo que no tienen un usuario final, que van a descargar a la costa, ¿cierto? Y eso representa una tremenda oportunidad de desarrollo, ¿cierto?, de reuso, que son aguas que ya no tendrían problemas de conflicto con otro usuario porque ya no la usa nadie más, ya se descargan al mar. Entonces, por este lado va una oportunidad importante del reuso. Y ahora voy a entrar en unos conceptos básicos de lo que es el reuso, ya qué significa, qué es el reuso planificado y no planificado, y hay los tipos de reuso. ¿Ya? En este gráfico una foto para que ustedes vean simplemente en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, las estaciones de bombeo de reuso tienen una distinta denominación, un distinto color para reconocer esta cañería y diferenciarla de otras cañerías de agua potable, por ejemplo. Acá, por ejemplo, hablando un poco de las definiciones de reuso, cuando hablamos de reuso tradicional, el reuso no planificado, que se llama de facto, es cuando, por ejemplo, una planta de tratamiento descarga aguas superficiales tratadas, ¿cierto?, a un río. Ahí tenemos varias opciones, podríamos ir por un reuso potable, un reuso no potable, ¿ya? En el caso del reuso potable, uno podría ir por un reuso potable directo o indirecto, y en el reuso no potable hablamos de un reuso que podría ir a agricultura, a riego o industrial, ¿ya?, o reuso ambiental o recreacional. Y en este gráfico la idea es ponerlo un poco más en contexto, ¿ya? Cuando hablamos de reuso de facto, hablamos, por ejemplo, cuando tenemos un consumidor, ¿cierto?, descarga su agua residual y termina en una planta de tratamiento de agua servida, ¿ya? Ese tratamiento de agua servida cumple un cierto estándar de descarga, ¿cierto? Va a un cuerpo receptor, el cuerpo receptor tiene un buffer, una cierta capacidad de dilución, ¿cierto? Y agua abajo podría haber una cierta captación, ¿cierto? Puede ser captación abierta o subterránea, ¿ya? Pero de alguna manera hay un reuso de facto, ¿ya?, del agua servida, ¿cierto?, obviamente tratada, ¿ya? Por el lado del uso indirecto, y esto es muy interesante porque ya hay ejemplos, digamos, muy concretos que les voy a explicar. Por el lado del reuso indirecto tenemos ciertas aguas residuales que se generan, van a una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta de tratamiento de aguas residuales va a un tratamiento avanzado que principalmente utiliza usualmente membranas, ¿cierto?, y oxidación avanzada para remover contaminante emergente. Y luego terminan en un cuerpo receptor, ¿ya? Y del cuerpo receptor pasan por la planta de tratamiento de agua potable y terminan en el consumidor. Pero es un uso indirecto, ¿ya? Y aquí, por dar un ejemplo, acá tenemos un ejemplo concreto en Estados Unidos, en Orange Country, un ejemplo de CDM Smith, de hecho, en donde básicamente la planta de tratamiento de agua residual tratada y tiene un tratamiento avanzado, inyecta el agua, ¿cierto?, para recarga de acuífero, que además sirve para resolver los problemas que tenía los pozos, la producción de agua tenía intrusión salina, ¿ya? Esa intrusión salina ya estaba causando problemas, incrementando la salinidad, ¿cierto?, y dañando, ¿cierto?, la calidad del agua potable, ¿ya? Y aquí la idea es que se reinyectó el agua, se hace una recarga de acuífero que es muy usada en muchos países, y eso empuja la cuña salina, nos permite volver a retomar las calidades de agua usuales que tenían estos pozos y además incrementar la disponibilidad hídrica, ¿ya? Porque estamos recargando el acuífero, agregando mayor cantidad de metros cúbicos, recargando su capacidad de almacenamiento al acuífero, ¿ya? Y así poder inyectar el agua. Además de esto, el mismo suelo hace como tratamiento biológico, ¿ya? Al dejar un cierto tiempo de residencia y una cierta profundidad, el suelo mismo hace una remoción, ¿cierto?, biológica y fisicoquímica, ¿ya? Entonces, este tratamiento, este uso indirecto es muy usado, ya no solo en Estados Unidos, en Europa también se utiliza mucho, ¿ya? Y básicamente, además del tratamiento avanzado, considera que el suelo mismo va a hacer, ¿cierto?, una última remoción, y acá aprovechando también de recargar el acuífero y eliminar el problema que había de la intrusión salina, ¿ya?
Y otro ejemplo que ya es menos típico, pero también existe, es el reuso directo. ¿Ya? Reuso directo quiere decir que el agua residuales que se generan, ¿cierto? Son tratadas por una planta, pasada por una planta de tratamiento avanzado, pero son directamente reusadas. Ya no hay un buffer ambiental, no pasa por una segunda barrera de tratamiento, sino que es un reuso directo. Y ahí ejemplos concretos tenemos en Namibia. En Namibia hoy en día tienen un reuso 100% directo, y esta es una planta que utilizan básicamente en casos de emergencia, en casos cuando no logran satisfacer la demanda potable con las fuentes tradicionales, reutilizan el agua servida, la tratan, cumple toda la normativa potable, pero se reusa directamente, no pasa por un buffer ambiental. Y ahora pasando, pasando un poco a los tópicos de desalación, ¿ya? Aquí solamente voy a detener algunos principios muy generales de la desalación, ¿ya? En la desalación básicamente tenemos dos opciones tecnológicas, que puede ser la desalación térmica o por membrana, y cuando vamos por desalación por membrana es básicamente un principio que se llama la osmosis inversa, que es cuando uno coloca una membrana semipermeable, ¿cierto? Y uno coloca una solución concentrada y una diluida. En la osmosis directa, ¿cierto? Va a fluir la solución concentrada hacia la diluida para equilibrar el gradiente de concentraciones. En la osmosis inversa se hace el efecto contrario, ¿ya? Y es efectivamente lo que hoy día se está utilizando en la industria, ¿ya? Aquí en esta lámina básicamente comparativa, para que ustedes sepan que también existen las desalaciones térmicas, se utilizó por muchos años, ¿ya? Los principales problemas por el lado de la destilación térmica era que tiene un alto consumo de energía, ¿ya? Hablamos de un consumo de energía que puede ser de los 5 veces lo que consume una desaladora de osmosis inversa, y por lo tanto fue muy popular en los años 90 y está muy asociada a producción de combustibles fósiles, ¿ya? En países que eran productores de petróleo utilizaban mucho las tecnologías térmicas, ¿ya? Para desalar agua de mar, ¿cierto? Para sus procesos productivos, porque básicamente tenían un acceso muy barato a energía, ¿cierto? Y a combustibles fósiles, ¿ya? Pero hoy en día, a partir de los años 90, ya la osmosis inversa es mucho más popular, es mucho más eficiente y tiene menores costos en comparación a la desalación térmica, ¿ya? Por lo tanto, hoy día la desalación por osmosis inversa por membranas, como vemos en la foto acá, hoy en día es lo más usual, lo más típico para considerar el agua de mar como una fuente de recursos, ¿ya? Además, la osmosis inversa se puede conectar hoy en día. Varios proyectos están considerando conectarla desde fuentes renovables, ¿cierto? Puede ser alimentada de energía renovable solar o de un pumped storage o eólica, ¿cierto? Básicamente no le importa a la hora de dónde viene la energía, simplemente va a ser un uso eficiente de la energía, y hay varias tecnologías y varias técnicas para hacerla de manera eficiente. Y aquí simplemente para que ustedes conozcan una membrana, los que nunca la han visto, acá a la derecha hay una foto de una planta donde tenemos una membrana. Básicamente son membranas que tienen una altura de 1 metro, ¿ya? 1 metro de largo, son de 200 milímetros de diámetro, ¿ya? Y aquí vemos a la derecha la configuración de las membranas, ya que son membranas el material de la membrana es poliamida, pero tiene abajo una capa de polisulfuro, y son varias capas de membrana. El agua ingresa tangencialmente por acá, el concentrado rechazado por las membranas fluye de manera tangencialmente, mientras que el agua permeada va haciendo un recorrido circunferencial hasta llegar por el centro, donde hay un tubo que colecta el permeado, ¿ya? La calidad de agua del permeado es una calidad muy buena de calidad de agua, hablamos de salinidades menores a 500 milligramos por litro de suelo disuelto, y el concentrado usualmente se dispone en el mar, ¿ya? Y ahora voy a pasar a hablar algunos aspectos legales, técnicos, estrategias de ejecución, digamos, para que ustedes tengan en contexto cuáles son los desafíos que están ocurriendo para poder implementar estos proyectos, ¿ya? Por el lado del reuso, bien importante mencionar que los desafíos tienen que ver con aspectos que se mencionan en esta lámina, ¿ya? Aspectos de institucionalidad, desarrollo de conocimiento, regulación, aceptación de la comunidad, ¿ya? Y de la titularidad de las aguas, ya que lo vamos a ver en el siguiente gráfico, ¿ya? Solamente el efecto de la institucionalidad en Chile entender es bastante complejo, ¿ya? Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de la industria sanitaria, hablamos de la empresa sanitaria, están reguladas por un lado por el ente regulador que es la SIS, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿cierto? Pero por otro lado, ¿cómo se llaman? Las plantas de tratamiento consumen agua superficial o subterránea, y tienen que pedir sus derechos de agua, por ejemplo, a DGA, que es el ente regulador que entrega los derechos de agua, que vigila y que gestiona ciertos recursos hídricos, ¿ya? Por otro lado, tenemos ¿cierto? Los usuarios agrícolas, ¿cierto? Los usuarios agrícolas que se agrupan, ¿cierto? En sus comisiones, en sus diferentes cuencas. Están, por otro lado, la Comisión Nacional de Riego tiene una injerencia en estos usuarios, la Dirección de la Hidráulica también, por el lado de la obra hidráulica.
Por el lado de, por ejemplo, sanitario, pero no urbano, sino que sanitario rural, el agua potable rural, por ejemplo, tiene una cierta dependencia de la DOH, también del Ministerio de Salud, ¿ya? Y también necesita pedir sus derechos de agua, entonces está todo intercorrelacionado. Por el lado de, industrial, ¿cierto? Los mineros, por ejemplo, los mineros están, ¿cierto? Regulados también por la DGA si quieren extraer agua subterránea o quieren intervenir un cauce, ¿cierto? Para una captación de agua superficial, pero por otro lado los mineros, cuando construyen su infraestructura minera, están regulados por el SENAGEOMIN, que el SENAGEOMIN les va a exigir también ciertas características, ciertas demandas a cumplir por el lado ambiental, ¿ya? El SENAGEOMIN tiene la ley de cierre, por ejemplo, la ley de cierre de proyectos mineros, que le exige un plan, ¿cierto?, para asegurar la estabilidad físico y química, ¿ya? Y ahí aplican para las aguas también. Entonces, y por el lado de la parte hidroeléctrica, ¿cierto? Las hidroeléctricas también están relacionadas con la DGA, ellas también están a su vez controladas, o el ente regulador, la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Entonces, todo esto es bastante complejo de entender. Por otro lado, cuando hablamos de proyectos nuevos que requieren un emplazamiento, hablamos de territorio, ¿cierto? De uso de suelo, ¿ya? Los proyectos nuevos van a tener que someterse a la legislación ambiental, ¿ya? Y que está, ¿cierto? La dirección la da el Ministerio de Medio Ambiente, ¿cierto? Y tienen que hacer su evaluación de impacto ambiental, su declaración de impacto ambiental y someterse, ¿ya? Entonces, por el lado institucionalidad, ya en Chile ya es bastante complejo implementar los proyectos, entonces imagínense implementarlo por el lado del reuso, ya habiendo algunos gaps en cuanto a la normativa, cómo funciona, ¿ya? Y ahí aterrizándolo a este tema legal, ya cuando hablamos de las aguas de reuso, uno de los problemas que han habido es que básicamente esa agua de reuso, hoy día uno podría decir de quién es el dueño, ¿ya? Entonces la superintendencia aquí ha avanzado y ha propuesto algunas soluciones, ¿ya? Pero básicamente no está en sus facultades, ¿ya? Se está discutiendo, ¿ya? Y básicamente el problema básicamente tiene que ver con los derechos de agua, ¿ya? Cuando uno quiere usar un agua, por ejemplo, un agua de una planta de tratamiento de aguas residuales y la quiere usar, ¿cierto? Uno afecta el balance hídrico en una cuenca, en un río. Agua abajo seguramente hay usuarios que consumen esta agua. Entonces ahí va a entrar un problema legal. Entonces, las aguas que tienen un mayor potencial de reuso son las aguas que se descargan al mar, como lo mostrábamos en gráficos anteriores. Las aguas que se descargan en los emisarios de ciudades como Valparaíso, La Serena, Antofagasta, esos emisarios que ya básicamente no hay ningún conflicto con un tercero, son oportunidades de reuso, ¿ya? Además de eso, se ha discutido también la opción de los swap, que son las transferencias de agua, ¿ya? Por ejemplo, uno podría estar en una cuenca, que en la parte agua arriba, ¿cierto? Hay un usuario que podría liberar su recurso para otro tercero, y abajo él le podría compensar, ya sea con una planta desaladora, o compensar, por ejemplo, reutilizando un agua a reuso y tratándola, ¿ya? Y el otro desafío que tenemos es por el lado de la normativa, ¿ya? Y ahí, bueno, un poco solamente para contarles, CM Smith tiene mucha experiencia por el lado normativa, por ser empresa americana, estamos muy conectados al regulador en Estados Unidos, que es la EPA, y hemos estado ahí de la mano con la EPA desarrollando todas las direcciones de las normativas ambientales de reuso, ya como vemos aquí en la figura de reuso directo o indirecto. Estamos muy involucrados en los comités, y en la evaluación, en las redacciones de las normas y los límites de calidad ambiental, los tratamientos, ¿ya? Y tenemos toda esa experiencia, y el conocimiento básicamente existe, ¿ya? El conocimiento, lo único que nos falta hoy en día es un poquito de transferencia tecnológica, aterrizar la realidad local e implementarlo, ¿ya? Por el lado más técnico, en Chile se ha avanzado en reuso en cuanto a la normativa técnica. Aquí no quiero dar una charla muy larga en la normativa técnica, pero la verdad es que acá solamente para dar un ejemplo, en comité técnico hay varias normas, pero ya aprobadas varias, y se está avanzando en el tema de la regulación, no de una manera muy acelerada, pero se está avanzando en definir y cubrir este gap legal que existe en cuanto al reuso. Y ahora voy a pasar a otro aspecto que tienen que ver, bueno, estos dos soluciones que les presentamos acá, que es la desalación y el reuso. Cada tecnología tiene sus desafíos, ya que les vamos a contar ahora en breve, ¿ya? Por el lado de la desalación, claro, uno de los principales desafíos y uno de los principales inconvenientes que uno dice es la energía, ¿cierto? Es un proceso que demanda una gran cantidad de energía, y la desalación como industria ha hecho su esfuerzo en los últimos 20 años, de hecho, en desarrollar tecnologías de recuperación de energía. Ya usualmente la desalación consumía 5 kilogramos por metro cúbico hora, ya, como consumo de energía, y en la medida que se fueron incorporando técnicas para reutilizar la energía del concentrado, ¿cierto? Con turbinas Pelton en un principio, y después con intercambiadores isobáricos de presión, permitió ir bajando los consumos, y hoy en día estamos en consumo unitario del orden de 3 kWh por metro cúbico, y eso ha permitido hacer que la desalación y las tarifas de agua son cada vez más bajas, ¿ya? Hoy en día las tarifas de agua están alcanzando ya tarifas de $0,4 el metro cúbico día, y hace 10 años eran tranquilamente el doble, ¿ya?
Entonces la desalación como técnica, como tecnología, sigue avanzando en los desarrollos, se siguen avanzando en distintos tipos de membranas de recuperación y va a seguir haciendo investigación para seguir bajando sus costos de producción. ¿Ya? Por el lado de la energía, es importante mencionarle aquí que también hay aspectos tecnológicos. Aquí simplemente para dar una idea que, por ejemplo, clientes industriales como los mineros necesitan bombear el agua desde la costa hasta elevaciones de 3.000 metros de altura. Es un consumo enorme de energía, mucho más grande a veces que la planta. Puede ser 3 a 5 veces el consumo de la planta desaladora. Y ahí es donde hoy en día existen técnicas, y de hecho nosotros como CDMI estamos desarrollando técnicas que son inteligencia artificial, ¿ya? Que básicamente, como aparece aquí en la figura, es básicamente un robot. La inteligencia artificial es un machine learning, una técnica de machine learning donde a nosotros a la inteligencia artificial le damos una función objetivo, le decimos la función objetivo es optimizar la energía, ¿cierto? Hacer el mínimo de energía y que la machine learning lea, interprete los parámetros operacionales y dé una recomendación para operar al mejor punto de eficiencia, ¿ya? Entonces aquí por darle un ejemplo, aquí a la izquierda aparece un gráfico de eficiencia de bombeo, ¿cierto? Tenemos la típica curva de bombeo, y hay un típico punto donde la bomba funciona a mejor eficiencia, ¿ya? Entonces, al Machine Learning le damos estos puntos de operación, ¿ya? Y le damos los caudales, le damos todos los datos, y el Machine Learning va aprendiendo, y va haciendo varias secuencias, y va operando los valores de frecuencia, por ejemplo, las bombas de presión, de impulsión, para llevarlo a este punto, ¿ya? Y el operador ya no lo tiene que hacer, lo hace este Machine Learning por nosotros simplemente le damos la función objetivo, y lo alimentamos con los inputs, y lo conectamos con los instrumentos que tiene que ser, y básicamente el Machine Learning solo, la inteligencia artificial por sí sola, va a encontrarnos la mejor eficiencia. Entonces aquí se ve en este gráfico abajo, en verde se ve cómo van disminuyendo los consumos de energía, y mientras que en el consumo típico manual, ¿cierto? Es más errático, ¿cierto? No alcanzamos la eficiencia, ¿ya? Estos desarrollos tecnológicos ya existen, se están implementando en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Chile, con varios empresas sanitarias estamos hablando para introducir estas tecnologías, y son tecnologías que también permiten hacer eficiente también algunas partes de la planta de tratamiento y la impulsión y los bombeos de suministro de agua, ¿ya? Por el lado de la desalación, ¿ya? La desalación, como sabemos, toma como fuente el agua de mar. Los principales desafíos es que el agua de mar, ustedes seguramente lo han visto, cada año va experimentando cambios. Tenemos el cambio climático, el fenómeno del Niño, ¿cierto? La gran cantidad de contaminantes que estamos descargando al mar, ¿cierto? Plástico, etc. Entonces el agua de mar básicamente ha respondido con un deterioro de la calidad del agua, ¿ya? Y ese deterioro de la calidad del agua significa más vulnerabilidad a las plantas de tratamiento, ¿ya? Las plantas de tratamiento tienen un cierto secuencia de pretratamiento donde tienen sus límites técnicos, ¿ya? No son límites infinitos en cuanto a los parámetros de calidad del agua, y por lo tanto cuando vienen eventos como el que se ve aquí en la foto, eventos de marea roja, concentraciones importantes de marea roja, pueden ser de 20.000, 25.000 celdas por ml, son una gran cantidad de algas que podría llevar a colapsar un filtro, por ejemplo, gravitatorio. Ya por el lado de las medusas, una gran cantidad de medusas podría hacer colapsar una captación de agua, ¿ya? Y en general, o derrames de petróleo, ¿ya? O en general, estos efectos tienen este desafío, ya que básicamente ese deterioro trae una vulnerabilidad a las plantas, ¿ya? ¿Y qué es lo que se ha hecho como desarrollo tecnológico? Y aquí es muy interesante también destacar las innovaciones que se han hecho en Chile, ¿ya? Aquí quiero destacar, por ejemplo, el desarrollo que está haciendo los amigos de Bloom Alert, que es una startup chilena, ¿ya? Que desarrolló una tecnología, como se ve aquí en la pantalla, de nuestros ingenieros que están viendo una imagen satelital, ¿ya? Desde la imagen satelital ellos pueden ir observando, ¿cierto? La clorofila, la temperatura, los suelos disueltos, los orgánicos, ¿ya? Y pueden ir incluso haciendo análisis histórico de 10 años para atrás, y también pueden hacer algunos modelos de pronóstico, ¿ya? Entonces esto es bien interesante porque es una herramienta potente para nuevas plantas desaladoras, por ejemplo. Ellos le pueden decir en 3 o 5 días de anticipación, decirle, mira, la temperatura viene subiendo, no sé, por ciertos fenómenos van a haber un afloramiento de algas, ¿ya? Y le pueden avisar a un usuario unos 3, 4 días antes, el usuario se prepara sus insumos químicos, sus reemplazos de cartucho, y está de manera más anticipada, más preparado para responder a un escenario de deterioro de calidad del agua, ¿ya? Entonces estas técnicas de detección satelital, también y análisis de datos que están haciendo ellos, y también tienen una herramienta Machine Learning para hacer esto, es bien potente, bien poderosa, y ahí por el lado tecnológico está habiendo avance por este lado, ¿ya? Por el lado también de tecnología, ya que se han venido implementando en los últimos 10 años, tenemos los lanzamientos de los famosos PICs o los raspadores, ¿cierto? Lo que pasa en las captaciones de agua es que básicamente son bajas velocidades y, ¿cierto? Hay nutrientes, van creciendo
el crecimiento orgánico va formando y va incrementando el espesor de pared, va aumentando las pérdidas de carga, la sentina donde se impulsa el agua de mar para la planta va bajando su nivel, ¿ya? Y ahí las técnicas que se han utilizado en los últimos 10 años en varias plantas es el lanzar un pic, el lanzar un raspador que permite remover, ¿cierto?, la suciedad atrapada, ¿ya? También tenemos desarrollo de cortinas de aire que están habiendo, que son cortinas de aire que ayudan a eliminar, ¿cierto?, o a empujar, ¿cierto?, las medusas para que no lleguen fácilmente a la zona de captación. Aquí vemos una foto de cómo una captación de agua de mar, solamente para que ustedes lo vean, una maqueta de una planta, ya una captación de aproximadamente como 4.000 litros por segundo. Las captaciones de agua de mar tienen típicamente esta configuración, tienen una cierta distancia con respecto al fondo de mar para evitar captar son suspendidos de fondo, resuspensión de fondo. Y aquí tenemos unas ventanas, ya que las ventanas aseguran una velocidad que se llama en la literatura el velocity cap, 0,15 metros por segundo, que permiten que los peces, ¿cierto?, puedan escapar, ¿cierto?, de la succión y no ser succionados, ¿ya? Esto viene de normativa que se implementaba en Estados Unidos, en Australia, ¿ya? Y se ha incorporado en Chile, y hoy día todos los diseños de instalación tienen, básicamente en el mundo, tienen involucrado este concepto de tener una velocidad menor a 0,15 metros por segundo y permitirle al pez poder escapar de la zona de captación, ¿ya? Otro desafío importante en la industria de desalación tiene que ver con la descarga de la pluma salina, ¿cierto? Como la desalación, típicamente lo que uno hace, toma el agua de mar, ¿cierto?, a una salinidad que es la salinidad de agua de mar, digamos 36.000 ppm, y se concentra el doble en el rechazo. Ya hablamos de 72.000 ppm, 75.000 ppm que se descargan, ¿ya? Y lo que se hace en la descarga, se diseña unos difusores que permiten hacer una dilución, ¿cierto?, de la pluma, ¿ya? Y típicamente los criterios que se adoptan en los permisos ambientales son un cierto porcentaje de dilución, digamos 5%, 10% a, por ejemplo, 100 metros, ¿ya? Y se hace una modelación hidráulica, se hace una modelación de la pluma para ver cómo funciona esta dilución en un campo cercano y en un campo lejano, ¿ya? Además de esto, han habido también algunas normativas no aplicables para Chile, pero en otros países, cuando la zona de agua de mar, de descargas muy sensible, se utilizan unos test de toxicidad donde básicamente se someten algunas especies de interés, ¿cierto?, en una especie de pecera, y se somete a la salinidad de descarga para analizar el impacto que podría generar, ¿cierto?, la salinidad en alguna especie, y se hace un test de cuánto es el impacto. Bueno, para pasar aquí con la economía circular, esto es muy importante mencionar que el reuso, antiguamente el reuso eran básicamente aguas residuales que se descargaban, ¿cierto?, a los buffers ambientales. Hoy en día el reuso está teniendo otra componente. En la economía circular el reuso puede ser fuente, ¿cierto?, fuente para generar energía, y ahí Agua Andina está avanzando mucho en esta dirección de la economía circular. Y como potencial de reuso, oportunidad de reuso, para aterrizarlo a casos concretos, aquí traje unos casos, por ejemplo, el Antofagasta tiene ¿cierto?, la descarga del emisario, y parte de esa descarga, ya 120 litros aproximadamente, durante muchos años fueron utilizados para reuso en la industria, ¿cierto? Esa agua se vendía, entre comillas, agua que no tenía un uso porque se iba al mar, la reutilizaban para un proceso industrial, ¿ya? Lo mismo está haciendo Copiapó, ya Copiapó de 2008, ¿cierto?, tiene permiso para utilizar agua servida de la ciudad de Copiapó, y en vez de descargarla al emisario, es agua que se utiliza para procesos mineros. Ya en La Serena también se viene investigando ya hace más de 10 años una alternativa de reuso de las aguas que van al emisario también para utilizarlo en algún proceso minero, ¿ya? Y en Gran Valparaíso y en Santiago se vienen estudiando diferentes proyectos, ya, para poder darle uso a estas aguas que se descargan sin otro fin tercero, y poderlas reutilizarlas con tratamiento avanzado, ¿ya? Cuando hablamos de tratamiento avanzado, importante mencionar es que hablamos de membranas, ¿cierto? Y cuando hablamos de que estas plantas están ubicadas no en la zona costera, vamos a tener un problema con el rechazo, ¿ya? Y simplemente en esta lámina quiero traerles en consideración que cuando uno diseña una planta de tratamiento avanzado, hablamos membrana, oxidación avanzada, vamos a generar un rechazo que hay que ver dónde disponerlo, ¿ya? Eso es uno de los desafíos también técnicos, ¿ya? Esos concentrados van a tener a lo mejor alta concentración de cloruro o de sulfato, que a lo mejor no es compatible con la descarga sin algún tratamiento en los cuerpos receptores, ¿ya? Y para el reuso, y para explicar algunos conceptos, cuando hablamos de tratamiento avanzado, hablamos que los tratamientos avanzados lo que principalmente se enfocan en remover lo que se llaman los contaminantes emergentes, ya que hablamos de fármacos en concentraciones muy trazas, y generalmente contaminantes que no son removidos por los tratamientos de aguas residuales convencionales, ¿ya? Por eso requiere un tratamiento avanzado.
Y cuando hablamos de tratamiento avanzado, hablamos de técnicas, por ejemplo, de ultrafiltración, o hablamos de técnicas de osmosis inversa también, y posterior con desinfección de UV también, ¿cierto? Que permiten remover todos los patógenos y garantizar las remociones de estos patógenos, ¿ya? Y en Estados Unidos esto está bastante avanzado y está muy normado cuánto es el crédito, por ejemplo, en lo que se da, lo que se denomina el log removal, ¿cierto? Los créditos que se dan en remoción para cada proceso. Y se mencionan procesos que son de multibarrera, ¿ya? Es decir, se ponen varias secuencias de procesos una tras otra en serie para evitar que los patógenos al final pasen en la línea de tratamiento y el sistema sea muy seguro para el reuso, ¿cierto? Y acá este es un gráfico más importante de presentación para que se queden con esta idea, ¿ya? Que es básicamente un gráfico que compara, y cuando hablamos de factibilidad de proyectos, siempre hay que llevarlo a la discusión de costos, ¿cierto? Una discusión económica y de factibilidad. Y este gráfico compara cómo serían los costos de operación de un proyecto de reuso, tratamiento avanzado, versus una planta de osmosis inversa, ¿ya? Como les comentaba, la planta de osmosis inversa va a tener consumo de energía del orden de 2,5 o 3 kilogramos por metro cúbico, ¿ya? Mientras que el reuso, dado que vamos a partir de un efluente obviamente que es menos concentrado, menos salino, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo en tratamiento avanzado, membrana y oxidación avanzada, sí va a tener su costo, pero si se fijan va a ser menor a un tercio el costo que tiene la desalación, ¿ya? Y esta es la gran oportunidad que tenemos como reuso, es básicamente tomar esas aguas que se descargan al océano, ¿cierto? Que no tienen más uso, ya no tendríamos ningún conflicto con los derechos de agua, tomar esa agua y tratarla por un reuso avanzado, y podemos cumplir cualquier normativa. Si el desafío técnico ya el conocimiento está, podemos cumplir cualquier normativa e incluso poder descargar esa agua a un reservorio, y ese reservorio percolar un acuífero y sacar el agua del acuífero, como le comentaba en el ejemplo de Quanti-Pitch, ¿ya? Y también que se hace en Alemania, en Holanda también, ¿ya? Que se usa un uso indirecto. Y la fuente, la producción, ¿cierto? Va a tener un costo que va a ser un tercio la producción de una planta desaladora, ¿ya? Entonces esta es la gran oportunidad que tiene el reuso, ¿ya? Que su oportunidad es que en comparativa con proyectos de desalación podemos hacerlo de una manera mucho más económica, ¿ya? Y bueno, sin embargo, en algunas zonas donde a lo mejor no hay opción de usar esta agua de reuso, la desalación claramente está siendo una alternativa viable y lo estamos viendo y es una realidad en Chile. Ahora, cuando hablamos de reusar el agua residual y pasarla por un tratamiento avanzado, y hacer uso directo o indirecto, una de las cosas que van a pasar es que va a haber una percepción, ¿cierto? La gente lo va a recibir un poco escéptico, alguna gente no va a recibir bien en tomar un agua que tiene un origen residual, ¿ya? Y ahí es donde en Estados Unidos se han hecho bastante avance con respecto a la percepción, ¿ya? En el año 2014, se fijan, se hizo una encuesta en donde el 45% de la población, digamos, no aceptaba, digamos, tomar el agua independiente, que la calidad sea incluso superior a mucha agua potable, simplemente que saber que el origen era un agua residual ya le generaba un rechazo, ¿ya? Pero el año 2012 y lo que se ha hecho en los últimos años, también se permite un rol muy activo en difundir esto, se han hecho plantas demostrativas, ¿cierto? Plantas piloto y plantas demostrativas que logran cumplir al final los estándares de calidad del agua, que son bien exigentes, ¿ya? Y en la medida que se ha hecho esta difusión, hoy día la percepción de la comunidad, se fijan, es mucho más favorable a estos proyectos, ¿ya? 36-37% de la gente ya hoy día ve favorable y hasta se tomaría un agua que venga a partir de un origen de agua residual, pero que pase por todo estos tratamientos avanzados y cumpla todas las normativas, ¿ya? Y aquí, por darle un ejemplo, acá esta es una conferencia que se hizo en Estados Unidos, en donde C.M. Smith fabricó una cerveza, se fijan el nombre de la cerveza, 12 Lock Lager, que es una cerveza que se hizo a partir de un agua residual tratada, tratamiento avanzado, cumplió todas las normas de calidad potable, y después se hizo una cerveza. Y en la conferencia la idea era demostrar básicamente que el tema de la percepción era que básicamente no juzgar al agua por su origen, sino que juzgarla por su calidad del agua. Ya estamos hablando de una calidad de agua ultra pura que se utiliza para la industria, para un proceso, por ejemplo, una cerveza, ¿cierto? Y que su fuente era un agua residual, pero pasó por todo un tratamiento bien exigente de tratamiento avanzado. Y como les comentaba, incluso podemos hacer el desafío técnico de pasarla por un tratamiento avanzado y pasarlo después por un acuífero, incluso para que termine haciendo la remoción aún superior. Y acá con esta lámina termino, y ahí dejo abierto a Santiago y al equipo de Ingenieros Sin Fronteras para que hacemos la charla de las preguntas y las preguntas de la audiencia. Básicamente aquí en la presentación les dimos los desafíos por el lado de legislación, ¿cierto? Por el lado de la academia y la industria, básicamente los conocimientos están, y estamos en esa transferencia tecnológica de las técnicas de desalación y reuso, ¿ya? Hoy en día la universidad ya están incorporando mucho más en su academia los tratamientos avanzados, ¿ya? La desalación, cada vez hay más expertos locales, ya no solo internacionales en desalación y el reuso,
¿ya? Y hoy día lo importante es que consideremos que hay una oportunidad muy importante para el reuso, como hablábamos en la charla de estas aguas que se descargan al océano, que pueden ser reutilizadas, ¿ya? Y van a tener un costo mucho menor a la desalación, ¿ya? Y también hablamos de todos los desafíos ambientales y técnicos. Y bueno, como les comentaba ahí, la idea es que después en la charla, en la ronda de consulta les podemos responder, pero ahí están los desafíos, ¿ya? Pero todo tiene su solución, todo tiene sus costos y la idea es que lo evaluemos. Y el desafío técnico, de nuevo, la idea es que nosotros, desde el lado de la industria y la academia, proponemos la solución, que es la desalación y el reuso están disponibles, son técnicas aplicadas en el mundo para resolver esta problemática que tenemos hoy en Chile, que es este terrible déficit de agua que estamos teniendo en los últimos años. Muy bueno, Rubén. Muchas gracias por tremenda presentación, muy completa. Nos gustó mucho ver los desafíos, los planteaste muy, muy ordenadamente. Aprovechemos para invitar a las personas a que nos puedan hacer preguntas para que podamos conversar un poco más. Acá tenemos unas cuantas que nos enviaron desde el público. Podemos comenzar con esas. Y después seguramente va a ir surgiendo un poco más. ¿Te parece, Rubén? Perfecto. Bueno, acá hay una de Amanda Peña que nos pregunta ¿qué nivel de inversión requiere implementar los proyectos que se presentaron? Sí, buena pregunta. Mira, en general, voy a volver aquí a la lámina de los desafíos. Básicamente, si hablamos, por ejemplo, bueno, los desafíos que comentamos hoy día son proyectos de desalación o reuso, ¿cierto? Las diferentes técnicas o diferentes opciones tienen diferentes costos, ¿ya? Cuando hablamos de la desalación, ¿ya? Que es la realidad hoy en día en el norte de Chile, que como muestra este gráfico, una gran cantidad de proyectos se están promoviendo por el lado de la desalación. Los costos de la desalación, típicamente como costo de inversión, dependen de la capacidad, ¿ya? Pero hablando como costo unitario, usualmente puede ser del orden de 1.200 hasta un rango por arriba de 1.200 a 1.800, 2.000 dólares por metro cúbico día, como costo de inversión, digamos. Y como costo de inversión, hoy día la desalación como benchmark, como la mejor técnica de desalación en plantas que obviamente son enormes, como por ejemplo las plantas de Israel, que son de más de 10.000 litros por segundo, alcanzan costos cuando uno ya amortiza la inversión y suma la inversión de 0,4 dólares por metro cúbico día. Perdón, 0,4 dólares por metro cúbico. ¿Ya? Esos son como para tener en contexto de las tarifas de agua cuando uno utiliza un agua desalada. Y en el reuso, ya como comentábamos hoy día, como el costo de operación ya solamente un tercio, podríamos hablar a grosso modo ya que podría ser un tercio ya como costo de la desalación. Y ahí otros costos que podrían estar involucrados es infraestructura, si es que un uso indirecto, ya no sé, recarga acuífero o reservorios, ya que son otros costos adicionales, ¿ya? Pero para dar una idea de costo. Perfecto, muchas gracias, Rubén. Bueno, Eugenio nos fue ayudando a responder algunas preguntas que surgieron, así que también podemos invitar a que puedan leer las respuestas que nos dejó Eugenio. Sin embargo, Rubén, yo tengo otra pregunta que nos dejó alguien del equipo de la Hackathon por el Agua que también está participando. La pregunta fue, en un momento de la presentación mencionaste a una startup que generó una solución muy útil para la industria y para la academia. ¿Qué otros espacios ves para que los proyectos de la Hackathon o los estudiantes que vayan a participar de la Hackathon puedan trabajar con soluciones que sean innovadoras y escalables? ¿Dónde crees que están esas posibles innovaciones, esos posibles nuevos proyectos? Sí. Sí, mira, buena pregunta. Mira, en general, los desafíos técnicos, como explicaba acá, que en la desalación los desafíos técnicos son por el lado de la calidad del agua, que ha empeorado. Y básicamente uno podría resumirlo en que las algas, por ejemplo, las medusas son un problema para las plantas desaladoras, ¿cierto? Y ahí los desafíos técnicos, por el lado de Bloom Alert, que fue esta startup, respondió por el lado de las imágenes satelitales, pero por el lado del tratamiento se pueden, digamos, investigar, como por ejemplo,
técnicas como el ultrasonido, que se utilizan, por ejemplo, para aminorar algas en reservorio, se utiliza mucho, hay mucha literatura de eso, como por ejemplo un ultrasonido podría a lo mejor ser aplicado para una planta de desaladora, ¿ya? Lo mismo para la medusa. Las medusas, hoy en día, el conocimiento de las medusas viene principalmente por el salmón, que para protegerse de las medusas generaron cierto know-how, cierta tecnología de cortinas de aire que permiten, digamos, que estas medusas no ingresen a la zona donde están los salmones, y esa extrapolación de esa industria se está utilizando para la desaladora, ¿ya? Entonces te digo, por ahí hay como dos como tips que yo podría decir que si hay startups en el futuro que van a investigar o invertir para desalación, que piensen en técnicas viables, ya factibles para resolver la problemática del afloramiento de algas y por el lado de las medusas. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Seguramente acá hay varios desafíos que pueden surgir en la Hackathon por el agua. Entonces, muchísimas gracias. Acá Gustavo Navia escribe en el chat que le pareció muy interesante la presentación, que debe saludarte, pero que envió un saludo, un abrazo grande desde CDM Smith, oficina de Bogotá. Muchas Eh, gracias. Vamos a ver si alguien más tiene alguna otra pregunta. Acá surgieron algunas más. Eh, Daniel nos escribe, ¿por qué no se menciona la alternativa de acumulación de agua como embalses o similar? Sí. Sí, mira, buena pregunta. En general, todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos hídricos por el lado de almacenamiento siempre es bienvenido. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de plantas desaladoras, una de las primeras preguntas que uno se hace es, bueno, ¿de qué tamaño es la planta? ¿Cuál es la capacidad de resiliencia que tiene un sistema de transporte hidráulico? Y ahí, de hecho, el CDM tenemos harto desarrollo en cuanto a los riesgos técnicos que involucran un suministro de agua y relacionado con la capacidad del reservorio. Porque efectivamente los reservorios, mientras más grande tenemos un reservorio de agua, mayor disponibilidad de agua tenemos, ¿ya? Entonces los reservorios efectivamente son una solución viable, ¿ya? Pero los reservorios por sí solos no van a resolver el problema. El problema hoy día que tenemos de estrés hídrico es porque no tenemos nuevas fuentes de agua, las fuentes de agua están cada vez más bajando. Entonces la idea de este desafío es que traer nuevas fuentes de agua, no convencionales, la desalación y el reuso, cosa de incrementar, ¿cierto?, el volumen de agua disponible. Y claro, el reservorio obviamente es una solución que va a ser parte de la alternativa y de la solución misma, ¿cierto? Porque colocar más reservorios nos va a permitir almacenar agua, ¿cierto? Pero si no incrementamos la disponibilidad hídrica, el reservorio por sí solo no nos va a resolver el problema. Perfecto, Rubén, muchas gracias. Muy claro. Bueno, van surgiendo más preguntas, esperemos, nos quedan algunos minutos, esperemos alcanzar a responderlas todas. Acá Daniela nos pregunta, ¿qué rol tiene la modelación hidrológica, perdón, de cuencas en la toma de decisiones en cuanto a plantas desaladoras? Sí, mira, excelente pregunta. En general, todo lo que es la planeación hídrica es muy importante. Entonces, básicamente la modelación hidrológica, que permite estimar ¿cierto?, el balance de agua, cuánto es la disponibilidad hídrica en las cuencas, es súper importante. En la medida que uno tiene esa herramienta de saber cuánto disponible tiene la cuenca, obviamente la DGA, con la autoridad en Chile que permite entregar estos derechos de agua, esa herramienta le sirve para gestionar el recurso, ¿ya? De todas maneras, es parte también, como hablamos, de los reservorios de la solución, ¿ya? Pero acá lo que se ha visto, básicamente en los distintos estudios, al menos hidrológico y geológico en el norte y en el centro norte, es que básicamente la disponibilidad hídrica es cada vez menor, porque como mostraba el balance hídrico, la escorrentía, las precipitaciones van cada vez disminuyendo, ¿ya? Entonces aquí el desafío es que la desalación y el reuso nos permiten llevar más agua a la cuenca, incrementar ese déficit hídrico que tenemos, ¿ya? Obviamente va a tener su costo, pero va a permitir resolver estos estrés hídrico que tenemos en regiones del país importantes, grandes kilómetros cuadrados, que hoy día tenemos áreas que no tienen agua, ¿cierto? Y eso también frena el crecimiento económico, ¿ya? Entonces, traer esta solución desde el punto de vista del reuso y la desalación nos permite abarcar eso, pero claramente la modelación hidrológica es una herramienta para gestionar el recurso de las fuentes tradicionales convencionales. Perfecto, Rubén. Esperemos haber contestado la pregunta de Daniela, a mí me quedó muy claro. Si no, ahí Daniela nos deja algún comentario
al respecto. Tenemos una pregunta más, creo que nos va a alcanzar a responder, esta está bien interesante. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿qué tan abiertos a nuevas propuestas están las autoridades respecto a estos temas? A veces es difícil generar nuevas estrategias por falta de normativas u instancias de conversación. Sí. Sí, mira, en general, lo que nosotros hemos visto por el lado de la industria es que las autoridades por el lado de la instalación sí están abiertos. Sí hay desafíos, obviamente, porque, por ejemplo, la agricultura tiene ese desafío. La agricultura hoy en día, uno dice, bueno, ¿cómo uno puede financiar un proyecto de una desaladora para la agricultura? Entonces ahí están los desafíos, porque si el Estado un rol donde pueda ser, no sé, garante o hacer una asociación público-privada que permita dar financiamiento a proyectos donde los agricultores tienen, ¿cierto?, un balance financiero no como una minera. Entonces, sí, la verdad es que las autoridades están abiertas, pero yo te diría que los desafíos a veces son por el lado de hasta dónde la autoridad tiene sus facultades para empujar estos proyectos, ¿ya? Por el lado de salación, sí están abiertos a impulsar proyectos por el lado del agua potable. Lo vimos en la superintendencia y Econsa en particular empujó el proyecto de Aguas Chañar en Copiapó, ¿ya? La planta desaladora, que el financiamiento vino a través de, por el lado del Ministerio de Economía, por un lado, por el lado del gobierno, vino un financiamiento para la planta para resolver la problemática de suministro de agua en caldera, ¿ya? No fue necesariamente la empresa sanitaria. Entonces ahí la autoridad sí, de alguna manera visualizó y dio una solución concreta al problema de Copiapó para la demanda de agua potable, ¿ya? Y esos ejemplos así, la autoridad, la desalación lo está mirando, lo recibe bien, pero estamos expectantes de que esa misma interés o esas mismas soluciones vengan para la agricultura, ¿ya? La agricultura hoy día es la que más está sufriendo esta escasez hídrica. Y por el lado del reuso, las autoridades también están abiertas, pero ahí el desafío es más bien de normativo. Ya como comentábamos, ahí está un poquito atrás en la parte normativa, y a la medida que Chile vaya resolviendo los temas normativos, obviamente el gobierno va a tener una manera más fácil de poder empujar proyectos de reuso, ¿ya? Y de nuevo, aquí tiene que ser también un consenso de la industria privada, ¿cierto? Actores privados que también estén interesados en financiar algunos proyectos así, con algunas garantías del Estado, para empujar el proyecto, porque estamos hablando de infraestructura muy importante, ¿no? No hablamos de proyectos pequeños, hablamos de importantes millones de metros cúbicos de déficit, ¿cierto?, en las cuencas, ¿ya? Y por lo tanto, el desafío ahí no es solamente tener las autoridades, sino que también que las autoridades den una especie de marco regulatorio que permita también atraer inversión para resolver el tema. Perfecto, Rubén. Bueno, estamos en la hora justo. Aprovecho para agradecerte, Rubén, agradecer a todo el equipo de CDM Smith por la tremenda charla que nos dieron hoy. Agradecer también a todas las participantes y los participantes de esta charla. Esperemos poder verlos en las próximas instancias la semana que viene, todos los miércoles a las 6 de la tarde, y también que se vayan inscribiendo en la Hackathon por el Agua para poder encontrar soluciones a estos desafíos que nos presentó hoy Rubén. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias a todas y todos de nuevo. Los despedimos y vamos a cortar la grabación en este momento. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, chao, gracias.